Este es el buzón de voz de la Tucson. Me pillas alineando mis chakras. Venga, te llamo si puedo y me da la gana. Un besito. ¿Pero qué chakras? Cariño, soy la Haneke. Flipas la cola que hay en el súper. Perdone, ¿me puede poner 75 gramos de cabeza de jabalí? Gracias. Tucson, tú dale al play que llego ya. Sí, hola. ¿Hay alguien ahí? Toc, toc. Egunon. Se abre el telón y aparece la Tucson sentada en un sofá. ¿Cómo se llama en la película? Pues bufón de voz. No. ¿A alguien le suena este nombre? Porque yo no sé si está calando mucho últimamente en la gente. No, te has equivocado. Si se abriese el telón y apareciese la Tucson en un sofá, para que se llamara bufón de voz, la Tucson debería llevar un lip gloss. Si no, no es la Tucson. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a nuestro capítulo 7 ya, María. 700. Que queda muy poco para terminar esta temporada, sí. Hacer un pequeño descanso y volver con más ganas que nunca. ¿Qué tal estás? Pues mira, yo he intentado bajar un poquito la energy, ¿no? Hablar así un poco tal, porque me veo un poco gritona en los anteriores. No, es porque estábamos mucho más relajados. Sí, venimos de un tratamiento spa con la marca @TazaBeauty, porque taza, ¿no? Taza Beauty, que ya sabéis un poquito por dónde vamos. Debemos de tener el móvil absolutamente petado de datos y no nos llega nada, una pena. Estoy bien, estoy muy bien. No hace falta que lo jures. Bueno, para todos aquellos que nos estéis escuchando y, bueno, pues evidentemente cortando unas berenjenas, cocinando, haciendo unos malabares, os invitamos, evidentemente, a que vengáis a YouTube a vernos, que estamos para vernos, y es que al final nos maquillamos, nos vestimos, nos ponemos un ojo, luego el otro, 2 brazos. Si fuese otra época igual nos pondríamos uno, pero sí. En esta ocasión nos hemos puesto los 2, ¿no? Estamos como eso, ¿no? Como montadas ya para este set. ¿Y por qué hablamos tan bajo hoy, Anita? Perdona, ¿qué tal estás tú? Es que tampoco puedo ir así por la vida. Pues mira, que no es poco. Ya te dije que mi frase favorita era más o menos bien, y estoy más o menos bien. Hay días que más estresada que otros, para variar, pero puedo decir que estoy bien, María. Vale. Como ya lo importante parece ser que no somos nosotras y que es la performance a la que nos debemos, vamos a hablar hoy bastante bajito porque el tema que se viene... Yo no voy a hablar bajito. No, es broma, pero el tema que se viene hoy es un tema bastante tocho, vamos a ir ya entrando en materia. Sí. Hoy presento yo, porque me encuentro con la antorcha en la mano. Sí, yo le voy a hacer un par de apuntes luego, si no te importa. Sí. Que cedes la microfonada. Sí, y vamos a un poco hablar hoy sobre un tema súper tabú a priori, súper miedoso, súper mejor no hables, toca madera, ten cuidado, me da un ataque, no vamos a pensar en esto, pero inevitable, que es, Anita, la muerte. La muerte. Últimamente, es lo que quería decir, que últimamente en diferentes podcasts que sigo, que seguimos las dos, se está hablando sobre este tema y es un tema que bueno, pensé, qué poco original, ¿no? Hablar de algo que se está hablando mucho, pero realmente es un tema que, aunque el resto lo hable, yo lo pienso todos los putos días de mi vida. Porque tengo miedo a la muerte, sobre todo de los demás. La mía no tanto, hasta que un día venga San Pedro y me diga, te queda poco en el convento, así que no te cagues dentro, ¿me entiendes? Pero de momento yo tengo miedo a perder a los seres queridos. Entonces, no sé si tú quieres introducir, si has preparado o tienes algo en la cabeza, y si no lanzamos preguntas y vamos contestando a cosas que yo cuando preparaba el tema hoy al mediodía, porque soy así, me lo preparo con días de antelación. Sin días de antelación, Anita. Por eso era una broma. Vale. Pensaba en temas que me parecen importantes tocar y que nos pueden dar juego para ver un poco cómo estamos con el tema de la muerte, ¿vale? Y cómo la abrazamos o no. Vale. Empieza tú, mi niña. Vale. Que eres más guapa que la leche. Bueno, luego situaremos cada una nuestra historia con la muerte, porque creo que es importante ver cómo la hemos vivido cada una de las dos. Yo ya he contado algunas cosas, tú igual no tantas, pero bueno, hemos hablado de pinceladas en cuanto a pérdidas. Y no hablo de las que recomendaba Concha Velasco en el anuncio, que eran de Indasec, no sé cómo se llama. Era otro tipo de pérdidas a las que me refería. Estoy dormida, por eso no me río. No, es que te he visto que estabas en un avión y he dicho, venga, pues tú sola con todo, que para eso estás aquí, ¿no? Un 50%. Pero no me dices nada de mi peluca. Es que hoy llevo una peluca, antes de entrar en la muerte, hoy llevo una peluca que no sabéis, la de
me la he peinado con un tenedor tipo La Sirenita, que ha salido la nueva peli, por cierto. No la he visto, pero tengo muchas ganas. Esta peluca es nueva, por favor, yo no quiero ser Pelma, pero lo soy. Id a YouTube, por favor. Pero te refieres porque sueles ir con coleta y hoy te has puesto... Sí, hoy me he puesto el pelo melena. Totalmente, en todos los sentidos. Entonces, cariño, perdona, te corto. Venga, entramos. No me digas las preguntas que te veo los ojitos de cristal. Bueno, yo tengo una pregunta que la voy a lanzar y que también vamos a abrir el debate, y es si nos han hablado de la muerte desde pequeñas, ¿no? ¿Tú cómo tienes este recuerdo? ¿A ti te han hablado de la muerte? ¿Te han explicado todas las cosas que pueden pasar? ¿O nos hemos dejado también llevar mucho por esa educación cristiana que hemos tenido en el cole, sobre todo religiosa y tal? Católica. Bueno, católica, perdona, que sí, así es que... Mira, yo estaba a otras cosas. Yo estaba a otras cosas, María. Que se hablaba de la muerte como algo bastante negativo y tal, pero nunca se nos ha explicado, o al menos yo no estaba atenta en esa lección, cuando nos han preparado para ello, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo más que te doy un poco mi aporte, ¿no? O sea, yo más que negativo, que tampoco recuerdo que se nos diera ese mensaje como tal de es algo malo y tal, sino sí que es verdad que era como un punto de inflexión sobre el que te hablaban, no desde el cole, o sea, ya me estoy refiriendo más incluso en las familias y tal, más desde el intentando hacer como como un símil, como quitarle hierro, como, ¿no? O sea, esta persona está en el cielo y tal, entonces bueno... Sí, no siendo realista. Eso es, o sea, había un punto mucho como de, ¿no? En la adultez yo lo veo mucho más como intentando de alguna manera proteger a esa persona que va a recibir esta noticia, cosa que me parece estupendo, ¿no? Pero sí que puedo recordar cómo es normal también, había cierta tensión o cierta dificultad de contamos, no contamos, lo decimos, no lo decimos, ¿no? También por esa percepción de los niños y las niñas de se van a romper en pedazos, ¿no? Y luego yo sí que recuerdo, por vivencias mías personales, que al no tener tantos datos sobre sucesos que me han pasado con relación a la muerte, sí que me he dado cuenta de que, bueno, cuesta bastante más elaborarlos después. Aunque seas pequeña, en mi caso era adolescencia, es verdad que cuando faltan datos o cuando las cosas se han dicho a medias o se han, ¿no?, maquillado de alguna manera o tal, luego es verdad que en la adultez te haces preguntas y dices, hostia, aquí realmente qué pasó, ¿no? Ese punto. Porque además pasa una cosa, ¿no? Y es que como niñas y como niños vemos súper preocupadas a las personas adultas. Entonces, no cuadra mucho, ¿no? Eso es, o sea, no cuadra mucho el viaje ese o las actitudes que tú puedes ver de esa angustia, yo diría que de las más heavy que pueden existir, junto con un mensaje como tranquilizador, ¿no? Y es como, hay como una ambivalencia que a los niños y a las niñas les llega, ¿no? En plan de, por un lado veo que mi madre y mi padre me están intentando calmar y diciéndome que no pasa nada, pero por otro lado pasa algo tremendo. Entonces, lo recuerdo un poco ambivalente. ¿Tú cómo lo recuerdas? Yo es la primera vez que hablo de este tema yo también. Como con una estructura. O sea, yo al final la historia que tengo con la muerte lo iré contando, pero aunque ya lo he dicho en anteriores episodios y no me importa repetirlo, y aparte que hay momentos en los que lo puedo hablar y hay otros en los que o no puedo o no me apetece tanto, ¿no? En este caso sí, porque para eso estamos aquí y me parece, bueno, pues que es importante hablar de esto. Yo de pequeña vivía bastante en una burbuja un poco en general, de muchos temas, ¿no? Entonces, el de la muerte, para mí, yo he dicho que se nos inculcó la muerte como algo negativo, probablemente porque a mí, más en mi casa o más en cómo lo vivía yo, lo veía como algo terrorífico. Que estaba muy apegada a mi familia, tenía una relación muy intensa con todos y poco a poco fueron viniendo muertes por familiares, pues tíos, abuelos, no sé qué, que la tuve que ver de frente, ¿no? Siempre he sentido muchísimo miedo ante este tema y lo sigo sintiendo, pero lo he sentido en plan de pequeña pensar que algo de repente, porque además la muerte en muchas ocasiones viene sin avisar y bueno, siempre sin avisar, ¿no? Hay veces que te preparan un poco, unos meses, pero hay otras veces que no. Y que se iba a llevar a parte de mi familia, hostia, es muy jodido. No sé cómo me lo inculcaron de pequeña exactamente, pero yo no me imagino que en ese momento estuviese preparada ni de coña. Solo que es verdad que cuando luego vives momentos complicados, no sé cómo el ser humano saca fuerza de donde no la hay. He vivido muertes en diferentes edades, entonces no tengo muy claros los recuerdos de cuando era muy pequeña,
pero sí que me ponía en una posición muy de cuidar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que algunas de las muertes de mis tíos coincidieron en verano, entonces a mí en ese momento, bueno, esto lo he trabajado mucho en terapia, ¿no? Pero había una mezcla entre lo que yo quería hacer, que era como despedirme de ellos como se merecían y estar al cuidado de esas personas. Además, era un momento de verano en el que yo no me quería enfrentar a ir a la playa. Entonces, ahí se juntaban dos temazos que nos dan para 2 temporadas de Bufón de Voz. Entonces, se juntaba el que yo no quería hacer el plan que hacían los de mi edad, con que encima quería despedirme de esas personas que yo ya intuía que no quedaban mucho. Sí que es verdad que me lo iban dejando ver, ¿no? Como, oye, mira, pues está mal, tal, no sé qué. Entonces, por un lado, ahí pues probablemente yo no tenía que estar en ese sitio, pero por un lado, o sea, por una cosa o por otra, estuve y pude despedirme y pude luego sacar esa parte buena de decir, bueno, pues estaba al cuidado, estaba en esos últimos momentos, ¿no? Quizás si me hubiese ido a la playa, pues no lo hubiese podido hacer. Pero bueno, ahí también hay un montón de cosas encubiertas que se podrían tratar de otra forma. En cualquier caso, a mí la muerte siempre me ha dado miedo. Hablo más de cuando era pequeña. Ahora me da miedo, pero lo veo de otra forma, que es otra de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? La diferencia de cómo lo veíamos antes y cómo lo sentimos ahora. Pues mira, yo antes, yo creo que era como... a ver, también creo que va acompañado un poco a la edad, ¿no? Me refiero, al menos en mí, hablo de mi propia historia, pero sí que creo que he tenido una gran época de inconsciencia, porque por suerte... en más mi infancia / niñez, ¿no? No he tenido así no he tenido grandes sustos. Entonces he vivido un poco como desde la lejanía. Esto para con los demás. Luego ya en la adultez sí que me han pasado varias cuestiones, tanto con familiares como con el acompañamiento en una larga enfermedad de una de mis mejores amigas. Entonces, bueno, en ese sentido sí que me ha acercado mucho más. También, por ejemplo, ver crecer, ver envejecer a mis padres, en cierta manera, a mi padre y a mi madre, me produce como mucha ternura y a la vez mucha fragilidad de decir, esto puede pasar, ¿no? Pero respecto a mí, por ejemplo, que me parece un tema también importante, respecto a mí misma y lo que me puede pasar a mí conmigo, es verdad que aunque he tenido alguna dolencia que parece una tontería, pero joder, de espalda, de algún accidente esquiando, de romperte la rodilla y tal, ¿no? De decir, pues que podía no haber sido la rodilla y podía haber sido la cabeza, lo que sea, en fin, cualquier tipo de accidente así más, ando mucho en moto, cualquier cuestión, sí que he sentido que soy invencible, eso sí que lo he sentido, que a mí no me va a pasar nada y tal. Entonces, siempre que pienso eso, lo acompaño con un toca madera, patatín patatán, temas supersticiosos que a priori no lo soy para nada, pero en este tema es como que siento que tiene que haber alguna protección de algún tipo. Somos nosotras para eso. Y agarrarme a algún tal que no tiene sentido, porque luego en el día a día no lo sujeto, pero en ese sentido conmigo misma también es verdad que no sufro mucho, porque pienso que si ya no estoy y punto. Yeah. Me hace más el efecto de las personas que se queden alrededor, cómo se quedarán, ¿no? Pero tú, en ese sentido, rescato yo también, ¿no? Porque tú igual también has hecho este cambio y ya nos lo explicas ahora, pero también te quería preguntar, en la adultez, ¿no? Que hilando un poco, ¿cómo te ha afectado a nivel sintomatología? Por ejemplo, si te ha producido gran ansiedad, si no, y cuánto tiempo al día piensas en esto realmente, ¿no? Porque siempre hablo de las tartas, ¿no? La tarta se entera, normalmente, a no ser que te encabrones si quieres hacer media tarta en un de bizcocho, pero entonces, ¿cuántos de los quesitos, ¿no? los dedicas a este tema? Si te producen realmente un dolor tremendo o no, o sea, ¿no? Como un poco esa pregunta de ¿cuánto nos ocupa? Sí, por un lado, yo creo que antes vivía la muerte desde el mayor miedo absoluto y ahora, aunque la viva con muchísimo miedo, la voy entendiendo más. Entiendo que es parte del proceso, parte de... o el final de algo que en ese momento igual está sufriendo y lo puedo ver, ¿no? Antes era como me cago en la puta que la vida nos está jodiendo de verdad. Y aunque en realidad la vida cuando te quita a alguien te jode, porque jode, ¿no? Luego vas entendiendo que yo lo he visto, ¿no? En mis familiares, que era como que lo mejor que les podía pasar era fallecer porque estaban sufriendo muchísimo y eso en vida no era sostenible. O sea, esa muerte en vida es a veces mucho peor que cuando pierdes a la persona y te vas trabajando esa idea, ¿no? Yo pienso mucho en la muerte, lo repito, de los demás. Y yo tengo mucho miedo en general, ya lo he dicho en muchas ocasiones, y tengo mucho miedo a que pasen cosas. Y tengo miedo
a ir por la calle y que se me caiga un esto, que eso, por ejemplo, sí que me afecta a mí, pero tengo mucho miedo de, ya que la vida me ha quitado a muchas personas en mi familia, que no me quite más. Entonces, por ejemplo, con mi madre sí que es verdad que siento una sobreprotección, que como no me coja el teléfono cuando le llamo, me da un mini infarto, como no me da algo, y cuando tiene pruebas médicas, pues también estoy que no puedo más. Y ahí se genera una ansiedad que no te la puedo ni explicar. Además ahí tengo que añadir un apunte, y es que Isabel, te mando un besito enorme porque te adoro, es un poco despistada, en el sentido de que puede ser que de repente no oiga el móvil y tal, sí, o que esté, se lo deja en casa, o que esté de disfruteo, eso es tal, o que de repente suena el teléfono en casa y casualidad se está lavando el pelo, no sé cómo decirte, y aquí la nena le da un brote. No, yo soy capaz de coger un autobús a ver si está de repente bien o mal. O llamar al teléfono fijo de casa, suele ser un poco eso. Sí, suelo hacer eso, que nadie usa el teléfono fijo de casa, pero yo sí, para comprobar que mi madre está ahí, todavía vivite coleando. Entonces, es verdad que yo me he acostumbrado a vivir con ese miedo a la muerte de mi madre, pero hostia, es súper ansioso. O sea, ahora mismo que lo estás diciendo, cuando me has preguntado a ver cuánto ocupa de mi día, es que no te sabría decir, pero seguro que no una tarta, o sea, una pastelería. Más de una tarta, ¿eh? No, yo creo que mucho. Siempre o sea, lo tapo con muchas... O sea, al final estoy trabajando un montón de horas, entonces hay muchas veces que es como necesito hacer cosas para no pensar. También es verdad que no me pasa esto siempre, pero cuando me pasa y cuando siento ese momento mucho... O sea, cuando siento mucha ansiedad, no es todos los días del mes, pero sí que hay días que pues, me pilla con mucha fuerza. Y por suerte o por desgracia me he acostumbrado a vivir así, pero es una puta mierda. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo se cambia eso. Entiendo que con más años de terapia y trabajando un montón en este tema y tal, pero luego llega un punto que tengo una relación tan fuerte con mi madre que es como es que siempre voy a tener miedo y nervios, ¿no? Y me imagino que en un futuro cuando sea madre, si es que lo puedo ser y lo quiero ser, está histérica. O sea, de hecho, muchas veces dicen, ¿no?, que cuando eres madre ya empiezas a tener miedo desde que nacen y es como bienvenida a este terror. Y esas cosas es como, joder, es que yo no puedo estar tan vivida así, pero por una cosa o por otra, pues estoy. Mira, yo a raíz de esto que hablas de ser madre y tal, tenía una pregunta, pero es que además voy a rescatar un poco, ¿no? Decías, ¿y cómo, no sé cómo se hace y tal? Bueno, yo creo que el primer paso, sin duda alguna, es identificar que dedicas mucho tiempo a todo esto. Sí. Además de que ya lo has trabajado anteriormente, identificar que dedicas muchísimo tiempo a todo esto y en el momento en el que te produzca malestar, seguramente pedirás ayuda. O sea, que tampoco, ¿no? O sea, creo que no existe una fórmula mágica, sino, como en todo en esta vida, supongo que es ponerse a ello cuando una o uno quiere o lo necesita. Pero por otro lado, yo tenía una pregunta súper interesante, que es... me ha encantado, creo que ha sido de mis favoritas de todo al preparar el podcast hoy mientras comía una ensalada, que es que si tuvieras un hijo o una hija, ¿no?, con todo lo que tú has recibido, cómo lo has hecho y tal, ¿cómo les contarías, por ejemplo, a este hijo o a esta hija, cómo le contarías que alguien cercano, un familiar, ha fallecido? Es decir, ¿irías un poco a hacer una pequeña metáfora? ¿Intentarías protegerle? ¿Le dirías un poquito la verdad? Pongamos que es un hijo, un poco, ya me entiendes, o sea, Rango evidentemente no es un recién nacido, ¿no?, pero es que es importante decirlo, o sea, un poco niñez, adolescencia, o sea, un poco un momento complicado, en el que ya entendemos que la persona que está enfrente tiene capacidad de razonamiento, tiene ya, ¿no?, una idea más o menos construida, o sea, en fin, se entera de la peli. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo le dirías? Es que es complicado, porque todo lo que voy a decir ahora seguramente luego no sea la Vale, pero bueno, ahora somos lo que somos y semos lo que podemos. Entonces, ¿cómo lo harías? A ver, a mí me gustaría, y hablo para la del futuro, ¿no?, que no sé si para la hija o hijo que pueda tener en el futuro, o lo que sea, hablo más a lo que me hubiese gustado recibir a mí cuando era pequeña, ¿no? Que también es un poco injusto decirlo, pero bueno, lo digo. Sí que me hubiese gustado que, tal y como muchas cosas que te educan, te las dicen muy en serio y la gente es muy rígida a la hora de educar a los niños en muchas cosas, joder, este tema tabú creo que es fundamental que se trate con el menor maquillaje posible, porque es una realidad, no es algo que igual pasa o tal, no, es que va a pasar. Y puede pasar incluso a esa persona que le está explicando a ese niño sobre la muerte y que al día siguiente se levante y le haya dado un infarto y no se levante más, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, tanto para la niña del futuro o para la del pasado, que se hable claro y que se haga de la mejor manera posible, no para que esa niña coja y se tire de los pelos y se tire de la bici porque no puede sostener esa realidad, pero sí haciéndole ver que al igual que le explicas muchas cosas, pues que a priori son un poco tabú, que se quede claro y que entienda que eso
es parte de la vida y que le va a hacer sufrir un montón, pero también le diría que al igual que te hace sufrir, o sea, te enseña un mogollón de cosas que si eso no sucede no aprendes, ¿no? Y que aprendes a valorar un montón a las cosas que se quedan aquí, en la tierra, ¿no? Hay las que se van, te da mucha pena, sufres un montón, esto también lo hablo desde mi vivencia, ¿no? Sufres un montón, lo vives como algo, como que el mundo va en contra tuyo, y luego te das cuenta o empiezas a recibir, ¿no? Eso, toda la sembrada esa que tiene una pérdida, que es el valor que no sé cómo decirlo, o sea, todo lo demás, o sea, todo lo que se queda es tan valioso y lo aprecias tanto que parece que el otro no se olvida, pero bueno, se hace un poco más ameno, ¿no? A mí me parece súper interesante. Mira, me voy a tomar la licencia de decir cómo lo haría yo, ¿no? Porque también me lo he planteado de verdad y he dicho, hostia, primero he pensado, qué puto pastelón, eso para empezar. Y luego para seguir he pensado, mira, evidentemente lo haría como pudiera, ¿no? Porque al final no queda otra y tal. Si estás en pareja y tal, en ese momento y es un hijo en común o una hija en común, evidentemente tiene que haber una negociación de cómo se va a hacer y buscar un equilibrio, ¿no? Para que ambas partes sientan esa comodidad de ir a una. Pero sí que creo que intentaría explicar, las cosas, quizá no con muchísimo detalle, si es que ha sido una muerte muy trágica y tal, pero tampoco lo maquillaría muchísimo. Y sí que le explicaría que para sus padres, para su padre y para su madre, no es un tema fácil de explicar y de compartir, porque también hay dolor en las propias carnes, pero sí que le explicaría quizá un poco todas las cosas que pueden suceder una vez sabido esta historia, ¿no? Que es cómo se puede sentir, qué cosas, ¿no? A la ansiedad, qué cosas le pueden aparecer y tal, y mostrarle totalmente mi apoyo de decir, mira, la Ma ahora mismo no, también está haciendo su camino, porque esto también, ¿no? Como me ha pasado a mí como madre, y a tu padre o a quien sea, o a tu madre y a tu madre, en fin, a la pareja, pero todo lo que vaya sintiendo en ese camino es mega válido y estamos aquí para acompañarte. También haría hincapié en la importancia de eso, de esto es importante que lo sepas, porque el no saberlo después te puede producir, ¿no? Esa como falta de información, esa como aversión absoluta hacia el tema de la muerte, no como evitarlo totalmente porque es algo que te es desconocido y no lo entiendes, luego no lo quieres. Entonces creo que iría un poco por ahí. Ahora bien, como he dicho al principio, es un papelón. Pero bueno, creo que también apostaría por entender que gran parte de mi mensaje sea que va a existir una frustración, que va a existir un dolor, pero que la vida es así y que cuanto antes empiece a manejar y a gestionar esas emociones, ¿no? Como menos apetecibles, mejor. Pues más herramientas va a tener. Sí, totalmente. Yo también he pensado otra cosa que me parece interesante, que la verdad no tengo clara qué opinión tengo. A priori voy a decir la que siento, luego habría que debatirlo con gente que lo viva en sus carnes y tal. Sí. Esto no lo he vivido, pero ¿qué opinión tienes acerca de la eutanasia o personas que deciden por su propio pie? O sea, quiero decir, el derecho a decidir, ¿no? Sobre su vida. ¿Eso cómo lo ves? ¿Crees que es ilegal, legal o que te parece algún crimen? O que, no sé, yo esto lo lanzo porque cuando pensaba en el tema de la muerte, ese tipo de muerte, tanto para la familia como para el enfermo, es bien jodido. Pues mira, a raíz de todo esto te contesto una cosa y es, el otro día fui al cine y vimos una película que se llama Plan 75, que vais a ver esto 2 semanas después, pero probablemente siga o saldrá en Netflix o lo que sea. Y es un poco, hace poco, pues referencia, ¿no? A esa parte de pues que el gobierno saca adelante, ¿no? En este caso en Japón, un plan que se trata de dar la opción de elegir a las señoras y a los señores mayores de 75 poder finalizar, porque, bueno, en este caso hay mucho más detrás. La tercera edad es un sector súper invisibilizado, no tienen acceso ya a la parte laboral, en fin, todo como que va un poco encaminando a ya no servís para nada, cuestión que otro debate, pero en fin, muy dura la película. Entonces pienso, respecto a la eutanasia y tal, pienso lo primero, que hablar en este podcast de esto es algo fuerte,
creo que posicionarse en este sentido es algo fuerte también. Bueno, pero es nuestro espacio. Yo seguro que eso lo digo, o sea, no... Sí, pero creo también bueno, que este es un espacio también para empezar también un poco a respetar y a respetarnos de que cada persona puede pensar una cosa y no por eso es tal o es cual, independientemente de la profesión que tenga, ¿no? O sea, las personas pensamos, opinamos, aparte así, que este podcast, y nos posicionamos. sí, aparte que este podcast es nuestro y tenemos la opción de hablar de lo que queramos, y al que no le guste, que no vuelva a poner un capítulo, eso lo dejo claro porque me parece súper importante y seguramente se nos habrá visto el primero en algunas cosas, como que ya si no te encajamos, no te encajamos. Total. Pero creo que es importante saber que este podcast se graba este mes, este año y en esta situación vital. Probablemente igual si dentro de 10 años nos toca decidir qué hacer con un ser querido o que lo hagan con nosotros, igual pensamos diferente. A día de hoy, ¿qué piensas? ¿Qué te hace? Sí, entonces voy a ello. Esta era una pequeña introducción, sí, barra justificación, porque me parece un tema delicado, pero voy a ello. Mira, yo ahora, por ejemplo, sé que ahora puede parecer que no viene a cuento, pero yo ahora mismo estoy haciendo la web de mi proyecto personal. Y en esa web... Ya, pero es que en esa web... bueno, pues al final intentas, ¿no?, como invitar a la gente a que pulse y lea acerca de tus servicios y finalmente te contrate. Esta es la realidad. Bueno, pues hasta en ese mismo instante en el que es algo tan evidente y tan marketingiano como eso, me parece muy importante darle a la persona el derecho a elegir. Y cuando digo esto es que no te quiero aturullar con 1000 spams, 1000 mensajes que salten, 1000 call to action, 1000... Yo lo que quiero es que tú, si te ha interesado lo que tú leas sobre mí o mi marca o mis servicios, pinches tranquilamente porque has decidido que te apetece leer más. No que te aparezca en el lado de los stories el botón de sí o no y entonces ya me contestes a la encuesta. No, yo quiero que me contestes a la encuesta si tú quieres. Eso para empezar. También voy a hacer un paréntesis. Sí. Lo decimos ahora, que la marca está a punto de empezar. Si la marca no funciona, empezaremos a meter dinero a la marca y saldrá hasta en el bus. No sé cómo decirlo. Vale, pero quizá... Yo eso sí que creo que las cosas cambian y las necesidades también. Por eso ese ejemplo está de la hostia, pero también es importante que si en un momento dado no funciona esa forma de trabajar, habrá que cambiarla. Indudablemente, pero como tú muy bien dices, en mi caso hay varios listones y el primero será darle una vuelta igual a mis servicios que no son los correctos. Pero no voy a añadir un botón de más de momento, ¿vale? Eso que quede claro. Y entonces, con esto que digo, creo que siempre que haya el derecho a elegir es positivo. Siempre. Por lo tanto, la eutanasia también. Si hay una persona que no se encuentra bien, que está sufriendo de más, que piensa que su pronóstico es un final evidente. Creo que siempre y cuando la persona esté, ¿no?, en sus plenas facultades a nivel mental y tal y pueda decidir por sí misma o sí mismo, me parece que es algo positivo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona no está en sus plenas facultades? Este creo que es el debate, ¿no? Quiero decir, cuando los de alrededor o las de alrededor tienen que decidir por esa persona. O sea, que puede parecer que se lo quieran cargar. Sí, o sea, hay un punto en el que eso es, o sea, en el que alguien está decidiendo por ti, lo que decimos. Muy complicado, pero creo también que, bueno, en mí, por ejemplo, el mayor motivo de decisión sería cuánto de sufrimiento está atravesando esa persona y si es necesario, se trata mucho más de un acto, quizá, ¿no?, entre comillas, o más egoísta por mi parte, de no querer soltar a esa persona, porque todavía yo no me siento preparada, por ejemplo. Entonces creo que hay un poco que revisar, ¿no?, esa parte de no querer cuidarle. También puede pasar, que sería horrible, también. Porque a menos que le veo fatal, es que y apoyas algo, ¿no? Por ser egoísta. Puede pasar la otra parte. Entonces veo un poco todo eso, ¿tú cómo lo ves? Es que no, o sea, me ha venido esta idea a la cabeza porque se ha debatido mucho, tampoco, no quiero abrir un debate, claro, es que tampoco veo un debate. O sea, yo pienso exactamente igual que tú, pienso que la persona debería elegir. Evidentemente siempre lo que decimos, ¿no?, con una persona cuerda y una familia cuerda que quieran evidentemente lo mejor para esa persona. Para mí todo el mundo debería elegir en muchos ámbitos y es que, o sea, para mí no hay discusión. Si hay alguien que nos pueda decir lo contrario y tiene un caso X en el que no lo ve para nada, me encantaría porque es que no me lo imagino. O sea, no me imagino un momento en el que eso no se pueda decidir. Solamente si hay un problema de salud mental o de una cosa más, temas de locura y tal, que eso se tenga que revisar. Pero por lo demás, para mí en este tema, te diría a día de hoy
no sé si de repente nos van a tirar encima los cucafelates, no hay debate. O sea, siempre hay debate, lo siento, sí hay un debate porque todo el mundo puede debatir, pero para mi gusto no hay un plan, o sea, no hay duda. No hay un A y un B, es que hay un A. O sea, la persona que quiera morir debería tener el derecho, podría decidirlo sobre sí mismo, y si su familia le conoce tanto como para ver que esa persona está ya casi muerta en vida, debería poder descansar tranquilo. Pero bueno, eso es un tema que es verdad que hemos entrado un poquito ahí, tampoco vamos a entrar más. Pero mira, te voy a hilar un poco, ¿no? Esto que acabamos de hablar es bastante tabú, ¿no? Porque la eutanasia y tal, bueno, ya sabemos todos y todas que hay un debate tremendo a nivel mundial y tal, pero sí que quería preguntarte, hacerte la pregunta de por qué crees que la muerte es un tema tabú. Porque lo es, al igual que durante muchos años, y lo sigue en algunos aspectos siendo el tema de la sexualidad. En fin, hay ciertas, ¿no?, como cuestiones que en una casa a un niño y a una niña se le cuenta que los bebés llegan de las palomas, no, de las cigüeñas. De París. Sí, de París, en vez de decir, bueno, pues explicar, ¿no? Toda esta fase del deseo. Vamos, una demostración, María, una demostración. Necesitaba un poco de risa. Si además porque son estabas pantalones, lo puedes probar. No, a ver, yo me imagino, no tengo ni idea, no tengo ni idea, y que alguien nos lo explique, por favor, todos los que estáis detrás de las cámaras mirándonos, que nos lo expliquen. Me imagino que es porque no conviene educar a las personas con mensajes tan negativos y que las personas puedan crecer con ese miedo, y que lo guay de educar, sobre todo antes, es mostrar toda la parte positiva, toda la parte más seria, todo lo que, no sé cómo decirte, o sea, ahí hay un punto que se tapa la realidad para parecer que tu vida es perfecta, ¿no? Cuando en realidad, es que no sé cómo decirte, me jode decirlo, pero es parte de nuestra vida y nos lo han estado tapando, al igual que la sexualidad en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta clara, pero no sé por qué me da, que tiene que ver con que es un tema que te hace menos perfecto, si estás pensando en eso. Yo estaba pensando, sí, o sea, yo tengo un poco una frase de resumen, y es que creo que el ser humano está acojonado y acojonada con la muerte en general. Entonces, existe tanto miedo, ¿no?, que surgen, pues, bueno, distintas cuestiones, ¿no?, para superar ese miedo, para entenderlo desde otro lado, para, ¿no?, en fin, mil cosas. Creo que el resumen es que tenemos un miedo atroz a todo este tema, nos incluyo, en el sentido de todo el mundo, lo ve lejos, no lo ve lejos, lo ha vivido de cerca, no tanto, pero es algo que es como, mira, perdona, yo soy invencible y yo me quedo en esta tierra hasta que tenga 101 dálmatas de años, ¿sabes lo que te digo? Y ya está. Entonces, creo que desde el miedo pues tendemos un poco a evitar, ¿no?, o a intentar no hacernos el suficiente daño. Entonces creo que es un tema que se resiste muchísimo, y como te digo, pues han surgido diferentes cuestiones para que el ser humano sobreviva a todo este miedo atroz que nos permita sentir que no estamos tan de paso como para mí lo estamos, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, yo creo que es un acojono tremendo, básicamente. Al menos yo, sí, cuando tenga hijos, si es que tengo, o hijas, o hijes, o si aunque tenga, yo qué sé, lo que tenga. Sí, furbis. Sí, aunque tenga unos furbis, les diré, preparar sus, porque se va a venir, os vais a quedar sin pila, y yo no voy a estar para comprarosla. Eso es lo que les voy a decir. Una de las preguntas que tenía preparadas también, que me parece importante, sobre todo importante si se quiere responder o no, que es cómo has vivido tú el proceso del duelo, ¿no?, cuando has perdido a alguien. En muchas ocasiones no tiene por qué haber sido que haya muerto, ¿no?, pero que sí que haya muerto esa relación, puede ser también. Yo te lanzo esta idea y tú, si quieres, responde si es de alguien vivo o muerto, pero bueno, ¿cómo has vivido el duelo? Que en muchas ocasiones el duelo de una persona, por decir algo, una pareja o una amistad muy fuerte, se puede asemejar al de una. Pues mira, me ha parecido súper interesante esta reflexión, porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de duelo, evidentemente es duelo en vida y muerte, o sea, ¿no?, esto está claro. Pues mira, han sido muy, muy distintos entre sí. O sea, perdón, han sido muy distintos cada uno, cada duelo. Todos ellos yo creo que he sufrido mucho, porque en la parte en la que es una muerte parece como que se te quedan muchas preguntas por resolver, y en la parte en la que sea en vida parece como que, me refiero más al ámbito relacional,
cómo ha podido ser, ¿no? Que hemos ido tanto y ahora no sabemos nada. Ya. Entonces, en ambos casos creo que hay un trabajo enorme de todos los niveles. Creo que cuando algo se pierde en vida o en muerte, algo se mueve en ti y algo nuevo aparece en ti que se estaba cubriendo y que ahí se queda vacío. No sabía que eras cantante Sí, de alto standing. de hecho tengo con Zona Cero un disco próximamente. Pero quiero decir, en serio, quiero decir que una muerte, un duelo, deja un vacío que luego hay que rellenar como sea, normalmente. Entonces, siempre me ha implicado curro de después, siempre me ha implicado acercarme más a lo frágil que es la vida y rayarme, y siempre me ha implicado un tremendo enfado con el mundo, la verdad. Esa parte de injusticia que además me recuerda mucho a palabras de mi padre, que las voy a decir aquí porque me producen risa, que luego este es otro tema que voy a sacar, que es: no sé quién hostias mueve los hilos ahí arriba, pero esto está, pero no sé cómo se lo ha montado, pero va como un mono con pistola. ¿No? Desde esa parte como de, pues sí, saco la palabra, de injusticia, de porque esta persona tal, ¿no? Todo este tema. Entonces lo he vivido con enfado, con falta de información y con aquí se me ha quedado un hueco de una muela que me acaban de sacar, o sea, que no sabía que estaba, y tengo un currazo de la hostia. ¿Tú? Yo comparto también la injusticia y el enfado, sobre todo al principio de la pérdida. O sea, yo es lo que os decía, ¿no? He perdido a mis tíos y a mis abuelos, pero también he perdido a mi padre, lo he dicho en alguna ocasión, que para mí mi padre era como o sea, éramos uña y carne, ya lo sabes, y muchos de vosotros y vosotros lo sabéis porque lo he dicho en alguna ocasión, pero era una relación muy intensa, de muchísima admiración, de poner por encima, ¿no? a la persona, pues porque lo ves con unos ojos como de, joder, mi padre es Dios, ¿no? Entonces han surgido varias cosas interesantes. Por un lado, se ha desmitificado a mi padre, o sea, lo he conseguido desmitificar al paso de los años, haciendo algo mucho más real y mucho más humano, que es, joder, mi padre era una persona normal. No era hacer normal el vínculo, que sí, aterrizarlo. No, y que para mí la persona no era una persona normal, y ahora mismo, a día de hoy, puedo decir que sí que lo era, y me alegro un montón, porque he visto sus defectos, sus virtudes, pero yo las he trabajado y las he podido ver, porque eso hace que también esa ausencia pues sea más liviana, ¿no? Y como que pueda sentir que la persona que se ha ido, joder, es mi padre, es una persona increíble, que me falta un montón, pero no era un dios al que me arrodillaba, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, eso básicamente era un ser humano y no un avatar. Sí, totalmente. Entonces, he pasado por muchas fases, ¿no? Al principio estaba muy enfadada, muy triste, muy jodida, y luego encima hay como fases del duelo, ¿no? Yo, la forma en la que lo viví fue, al principio no me lo creo, al rato es, me cago en la puta, me acabo de dar cuenta de que esto es real y han pasado 2 meses y lo huelo, o sea, lo huelo literalmente, huelo las cosas, ¿no? Se quedan cosas vivas todavía, y he sentido un montón de cosas. Bueno, porque siento que hay cosas, ¿no? Que todavía están y que siempre van a estar. En eso sí que creo. Y luego también se me han ocurrido me han venido muchos pensamientos de que tanto la muerte de mi padre como la de otros familiares quizá tenían que ocurrir, ¿no? O sea, eso es un poco raro, no sé si alguien que está escuchando esto puede conectar con lo que estoy diciendo. Sí, es como esa sensación de decir, sí, igual si mi padre o mi tía o mi abuelo o lo que sea hubiesen vivido más, hubiesen estado mucho peor, por las situaciones socioeconómicas, vitales, por el tipo de trabajo, por el tipo de vida, por el tipo de, joder, no sé, con el COVID, no sé qué. Pienso, joder, igual han vivido bien hasta donde han estado, ¿no? O sea, hasta donde han podido vivir, y todo lo demás ya hubiese sido una puta mierda. Entonces, no sé si es algo en lo que me protejo, o sea, en lo que me arropo para quedarme ahí y decir, bueno, es que tampoco hay otra. O sea, es que quiero decir, o sea, no hay vuelta atrás, Ana, o sea, esto es lo que tienes que pensar, cachonda, porque es que si no, te quedas sola. Entonces, bueno, me vienen muchos pensamientos y he podido ver también ese duelo de una forma, al principio, muy jodida y muy relacionada con el llanto, el dolor, la rabia, a acordarme que esto sí que es verdad lo que decías tú, que te hace un clic el cuerpo, ¿no? En mi caso es que de repente es como que respiras y dices, de repente es otra situación, o sea, de no poder despertarte, de yo dormirme todas las noches llorando, o de ir a andar y estar llorando sin parar todo el rato, de repente te levantas un día y ya eso no pasa, es como,
vale, la vida sigue. La gente, además yo me fijaba mucho en cómo la gente Seguía su vida. sí, cruzaba un paso de cebra y les veías hacer su vida normal y es como, a ver, chavales, que se han muerto mis padres, no sé cómo decirte, pero que es como, a ver, Ana, que no eres el centro y que esto es así. O sea, todo lo que estás viendo en este paso de cebra es lo que pasa, ¿no? Que Eso es súper fuerte. es súper heavy, pero yo lo veía como diciendo, a ver, chavales, ¿qué coño hacéis? Que se ha parado el mundo, pero claro, se me había parado a mí, ¿no? Entonces, ahora lo vivo de una forma en la que he aprendido a entender que eso tenía que pasar por X o por Z y que además tenga la fuerza, no sé de dónde, de poder vivirlo, o sea, de poder recordarlo hasta con una sonrisa, ¿no? Y como que es verdad que yo tengo la suerte de tener una genética muy relacionada con el humor y eso me ha ayudado un montón, pero luego ha habido una parte de decir, joder, pues puedo acordarme y puedo sonreír. Y eso es ahí cuando el clic te hace y puedes por fin respirar tranquila. Mira, te recojo. Una de mis preguntas, ahora que dices humor, una de mis preguntas era, bueno, tú y yo hemos hecho humor con todo. Por suerte, por desgracia, sí. Por suerte, por desgracia. Si no, no estaríamos aquí. Bueno, cada uno y cada una tiene sus artimañas de Art Attack y Pero nosotras... fue una ciudad de esto también. Eso es. Entonces, te quería hacer una pregunta. Sí, dime, Con este tema del tema de la muerte y tal, ¿has llegado a hacer humor, por ejemplo? Sí. O sea, a ver... Cuando digo humor, evidentemente ¿te se refieres a una entiende gira por España hablando del fallecimiento? No. O sea, de momento No, me refiero, cariño, a una búsqueda de quitar el hierro y hacer realmente humor rozando lo negro, ¿entiendo? Porque humor negro, quiero decir, porque al final... A ver, es que ahora, no sé si te refieres a esto, pero hay una cosa que no me gusta nada, que me da muchísima rabia. Tanto por el tema del físico, cuando ves que alguien está incómodo, cuando te veo yo cuando tenía una obesidad importante y veías que la persona estaba un poco como... que tú le ves que lo que está pensando, ¿no? Yo digo por las dos cosas grandes que me han pasado, que ha sido tener una obesidad y todo lo que eso conlleva y la pérdida de familiares, y en este caso la de mi padre, que ha sido la más heavy, ¿no? Tú ves a la persona que te trata de una forma diferente, ya solo por ser diferente o por estar en una situación diferente, que puede ser una pérdida de un familiar importante. Entonces, a mí sentir la pobrecita es una cosa que no lo tolero. Entonces, si veo que la persona de enfrente, porque además soy cero de tener conflicto y saco el humor ante situaciones un poco complejas, ¿no? Si veo que esa persona está pasándolo mal, porque sabe que yo estoy jodida por una cosa o por otra, yo voy a hacer humor. Voy a hacer humor y entre una cosa y otra, ese humor, aunque seguramente esté mal utilizado, a mí me sirve para que la situación se calme, para que la persona de enfrente se relaje y yo probablemente no me relaje, me lleve otra cosita a la mochila, pero por lo menos en ese momento salvamos y salimos un poco airosos, ¿no? Entonces, he utilizado el humor un poco por suavizar la situación, porque probablemente he estado con personas que también tenían una historia con la muerte muy jodida, porque no sabían de qué iba, porque nunca han perdido a nadie, porque nunca les han hablado de la muerte en realidad, o bueno, pues oye, por lo que sea. La muerte ha sido tabú también para nosotros y para nuestro entorno. O sea, no solo porque no nos lo han enseñado, sino, o sea, bueno, sí, precisamente porque no nos lo han enseñado, nuestro entorno ha estado manchado de que todo eso ha estado oculto, ¿no? Entonces, el entorno estaba... O sea, yo estaba más preocupada por lo que pensaban los demás de esa muerte que yo misma de vivir la muerte tranquila, ¿no? Y ahora te hago una pregunta hilada a esta, que es, ¿y cómo te sienta cuando alguien, por ejemplo, que no eres tú, hace humor sobre la muerte? Porque este es un tema delicado. Depende. Para mí es importante saber utilizar el humor. Cuando hacen humor negro heavy sobre muertes que... No sé, para mí creo que eso es un tema muy complicado. Es muy delicado. Yo es en el único tema en el que no he utilizado mucho el humor. Ya, yo quizá me pueda sentir un poco más con la licencia y tampoco la tengo, pero más por decir, bueno, cada uno cuando ha vivido una cosa se puede tomar más la licencia porque sabe lo que es, ¿no? Y sabe que el humor que va a hacer, sabe que es un humor que va a hacer daño, pero también sabe que es un humor que puede lidiar a otras personas. Pero considero que la gente que hace un humor para joder puede joder un montón y ya el hecho de coger el humor para joder ya me parece heavy, pero a veces también relaja la situación, hay que saber hacerlo. Vale, estupendo. Y yo para cerrar ya un poquito este podcast, porque nos van a cerrar el yo tengo una última, ¿eh? Vale. Es, bueno, ¿qué nos ha ayudado a sobrellevar un duelo? Ayudado barra... ¿Qué hemos pensado? Que, ¿no? O sea... Sí, ¿qué nos ha ayudado? O sea, ¿qué nos ha hecho más liviano todo esto? A mí me ha ayudado mucho a estar entretenida.
de las formas, no sé si ya mal lo he dicho, pero de las formas más banales, ¿no? Desde colorear, ver la tele, ver YouTube a las noches, aunque estuviese llorando un montón, pero estar como, centrar mucho el tiro. Por atención en una actividad, sí, ¿no? totalmente, y quedarme ya dormida del puto cansancio. Como más conductual. Sí, y al final poco a poco pues pasa el tiempo y estás mejor. Me ha ayudado mucho la parte, yo creo que soy una persona fuerte por lo que he vivido y porque tengo una genética también por parte de mi madre fuerte, potente, Sí, súper y por una resiliente. cosa o por otra pues he podido estar fuerte. Y luego, porque realmente la terapia la hice años más tarde, no lo hice en ese momento. Entonces, bueno, sola me las he arreglado como he podido. Se ha visto en anteriores capítulos o en los de después que también no estaba como yo pensaba, pero luego se ha podido ir trabajando. Y luego, no sé, yo me he refugiado mucho en la música también. Son cosas que están ahí, pero que te ayudan, que te dan fuerza. Y lo que digo siempre, para mí, lo más importante de todo el duelo ha sido el tiempo. No digo los chubascos nubosos al sur de tal, sino me refiero al tiempo que ha pasado desde que ha Yo te iba a sucedido. decir eso, que la verdad es que lo conductual a mí, aunque sé que muchas veces es una de las pautas, ¿no? Muchas de las problemáticas o de los procesos, pero yo es verdad que a mí siempre y para todo y en todo me ha salvado decir, no es para siempre, no es para siempre, no es para siempre, esa frase. En plan de, tranquila María, esto que estás viviendo ahora es una puta mierda, eso me ha ayudado también mucho a decirlo, en plan de validarme heavy, de decir, esto es una puta mierda. Me da igual si en otro país pasa una cosa, si tu vecino o a tu vecina le pasa no sé qué, si no sé quién, estamos hablando de mí. Yo, a mí ahora con esto, me siento así, y es una puta mierda, y es un horror, pero no es para siempre, no es para siempre, no es para siempre. Eso a mí me ha salvado, porque si hay algo que se ha cumplido, es que nada es para siempre, ni tu mejor historia de amor ever, ¿sabes? Entonces, Sí. eso a mí me ha ayudado muchísimo. Sí, a mí también. O sea, el resumen, el tiempo, Mm. ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay veces que pasa muy lento, es una putada. Hombre, pero es así. siempre, en todos los casos, ¿no? Pasa lentísimo. Yo te voy a decir la última pregunta para cerrar, ya no sé si rescatamos algo de humor, porque debe ser que la gente, si estaba haciendo unas berenjenas, ahora mismo igual, se le da calcinado por la turra que le hemos metido, es, ¿crees que hay algo después de la muerte? Y si es que hay, ¿qué coño hay? Pues mira, ahora me voy a tomar Lanza las frases ya por ahí. ahora me voy a tomar una licencia muy fuerte y me voy a posicionar y voy a hacer humor. Espero, lo voy a hacer. Después de la muerte, para mí, hay mucho sufrimiento, hay mucho dinero que gastar en todos los procesos que implican después, y hay, Planchas Dyson. no, y hay de verdad muchas familias que poner a prueba. Lo digo de corazón, porque aquí, cuando algún duelo de este tipo, y además definitorio de muerte real, se empiezan a mover las fichas del puzzle, que aquí todo el mundo de repente, chica, yo no sé qué pasa, que la que era rubia es morena, que el que era majo es un cabrón, que el que no... Entonces, vamos a ver, ¿qué hay después de la muerte? Tangana, eso está asegurado. Aparte, a nivel sentimental individual, a nivel del grupo hay unos movimientos que yo ya no Sí. sé nada. Yo no me refería tanto a qué pasa cuando alguien muere, Sí, sino sí, pero a es que dónde va ese cuerpo cuando muere. Vale, pues es que es mi ¿Va al respuesta. frigorífico de Mercadona De los o congelados, se puede convierte ser. en un perro Yorkshire? Esa es mi pregunta, María. Pues Todos sabemos que cuando alguien muere la gente luego va por el dinero. Vale, es que pues, está claro. María. Vale, pues una cosa. Esa era mi respuesta. No sé si me reencarno, si me encarnas, si me frenesí, no sé, no lo sé. Ya. Yo también ¿Tú? tengo duda. No, yo no sé lo que hay, porque sería tan heavy decir lo que hay, pero me gustaría sí, que fuéramos otra cosa y volver a empezar. Y como yo siempre siento que cuando tengo un déjà vu... Tipo la vuelta al cole, ¿quieres decir? Sí, no, pero De septiembre. que cuando hay un déjà vu es como que esa historia la has vivido en otra vida, tío. Es una idea de hoy, ya lo sé, ¿eh? Y se me acaba de ocurrir, pero alguna vez lo he pensado. Que es como, yo a ti te conozco de algo y no es de esta vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es que aparece y es Aramis que- Fuster con los ojos en sangre. Y es que salías en un cartel de debut y estuviste durante el 2015 Sí, o que en, un estaba cartel, borracha y no me acuerdo de en un no. cartel diciendo en plan de Hacienda somos todos, no sé Sí, cómo decir. pero tengo la esperanza de convertirnos en algo y que todos los que estamos aquí ahora mismo, incluso todos y todas las que nos estáis escuchando este podcast, que en un momento dado cuando nos muramos volvamos a escuchar algo y decir, oye, que yo a estas dos,
que yo les he escuchado a estas dos, que aunque suene en otro formato, en otra vida, pero que Bufón de Voz os va a acompañar toda la vida en esta y en las que vienen más ya. Y nos despedimos con esta turrada, tía. Y por eso también lanzo una propuesta, y es que me encantaría que nos contrataran, tío, para esa típica línea, me da igual, de Movistar, Orange, tal, que la gente, o sea, no soporta, en vez de ponernos una música de un campo de concentración, por favor, que nos contraten y nos hagan un en plan de, perdonad, me hacéis, el tiempo estimado de espera es, y aparecemos la Tucson y la Paneque. Bueno, sabemos que ahora mismo estás perdiendo los nervios, pero yo también tengo hambre y estoy aquí dándote la conversación que te mereces. Sería un sueño hecho realidad, del pelo de además sería guay decir, encima, donde estás llamando, no te imaginas el fraude fiscal que hay detrás. Te queremos un montón. Síguenos en iVoox, en Spotify y en YouTube. Hacer publicidad en No, pero sí que de verdad un poco tipo... Ahora mismo yo también mataba a el teleoperador o teleoperadora que te va a atender, pero te va a atender Dayana. Y Dayana tiene una familia, así que no me jodas. Y vamos a hacer un poquito de mindful eating en estos 5 segundos de tiempo. No, suele ser 15 minutos, una cosa tremenda. Y también es importante, y si te están entrando ganas de matar a Dayana, escucha el podcast de la muerte de las chicas de Bufón. Muy bien. Ese es el mensaje claro. Tengo la espalda patudela. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Sentimos esta turra, bueno, no la sentimos de verdad que oye, en nuestras carnes. Sí, la sentimos más que nunca. Cuidado con esas berenjenas que las carga el diablo. María, gracias por este contrato, que nada, que os queremos. Gracias. Un besito, chao.